Para empezar un poco con los mitos, vamos a ir al típico que hemos creído y gente cree durante mucho tiempo, es que los carbohidratos engordan. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Uf, sí que definitivamente ese sería posiblemente el tema que más se ha abordado en mi página porque pues es el tema más, posiblemente el mito más fuerte, digamos, que existe aún, lo cree desde nuestras abuelitas a veces hasta la actualidad, ¿no? Pero para entender un poco, digamos, la historia sin irnos hasta atrás de 1900. Primero entender un poco, pues, de dónde surgió esta idea, ¿no? O sea, por qué es que la gente empezó a hablar de eso, ¿no? Y la realidad es que muchas de estas ideas tienen un origen muchas veces académico o periodista, ¿no? O sea, o periodístico. No es necesariamente que surge, digamos, desde la cuna de la desinformación, ¿no? O sea, puede empezar como un debate real y eventualmente se torna un poco más difícil, ¿no? En, pues mucha gente sabe, ¿no? Particularmente entre 1960, 70, 80, hubo el boom de la obesidad, ¿no? Existió un aumento en muchos de los países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Australia, obviamente Europa, Reino Unido, España, Francia, o sea, obviamente hay diferencias entre cada uno, pero en la mayoría de los países, eh, como se menciona, de primer mundo hubo este boom de la obesidad, ¿no? Particularmente en Estados Unidos coincidió este boom con el desarrollo de las primeras guías alimentarias, ¿no? O de las primeras maneras en las que la salud pública trataba de dar información acerca de qué es lo bueno, qué es lo malo. La realidad es que, por ejemplo, este es uno de los errores que ha tenido la salud pública. O sea, la ciencia en general, a veces, digamos, no es que se equivoque, pero a veces no entendemos que la ciencia es un proceso y a veces no se tiene la información completa y se pueden llegar a recomendaciones inadecuadas. El punto es que dentro de estas primeras guías, de los primeros puntos en los que se mencionaba, era el aspecto de las grasas, ¿no? Principalmente investigación que hablaba que el consumo de grasa tanto era lo que engordaba como tanto era lo que podría generar enfermedad cardiovascular. Ahora, con que lo mencionaremos más adelante, pues ya tenemos un conocimiento más fino, más detallado acerca de las grasas y sabemos que no es tanto el volumen de grasas, pero sino la composición. Pero ¿qué onda con todo este aspecto de las grasas? Es que hubo también un aumento muy pronunciado en todos los productos low fat, todos los productos bajo en grasas, ¿no? Y pues que salió de que el panecillo ahora sale la versión baja en grasa. O sea, casi todo el supermercado rápidamente fue baja en grasa porque pues era lo que la evidencia en ese momento relativamente apuntaba. Pasan los años, 1980, 1900, en el 2000, pues muchos investigadores y periodistas, oye, pues todo este aspecto del low fat, de la baja en grasa, no está funcionando. Las personas siguen ganando obesidad. Entonces el problema son los carbohidratos. Y aquí entra un personaje muy importante que se llama Gary Taubes. No sé si has escuchado de él. Gary Taubes es un periodista, pues sigue vivo y sigue muy inmiscuido en esta discusión que publicó un libro en 2000, la década entre el 2000 al 2010, que se llama Good Calories, Bad Calories, buenas calorías, malas calorías, ¿no? Y aquí es donde encontramos como la primer tesis de que los carbohidratos engordan, ¿no? Que el problema son los carbohidratos. Entonces, em, de aquí es donde surge pues mucho de esta información y también hubo hubo estudios que se hicieron de intervención, o sea, estudios académicos que hacían investigación para la pérdida de peso, intervenciones para la pérdida de peso, donde tenían disminución en los carbohidratos y encontraban que en muchos casos era superior a una disminución en grasa. Actualmente ya sabemos que ese era que tenía un factor de confusión muy importante. Por ejemplo, te hago la pregunta. Si yo te digo disminuye el consumo de carbohidratos, típicamente, ¿por qué lo reemplazas? O la mayoría de la gente, ¿por qué típicamente lo reemplazaría? Si yo quiero reducir el O pan, sea, si por te digo, ejemplo, ajá, elimina el pan, elimina el arroz, elimina la pasta. O sea, naturalmente, ¿cuál sería tu intuición que la gente empezaría a comer más? pollo, pavo, carnes. Carne, carne, ¿no?
Entonces, estos primeros estudios de intervención tenían el factor de confusión que aumentaba el consumo de proteína. Y el consumo de proteína actualmente sabemos que tiene ciertos, es un poco más matizado, pero tiene ciertos perfiles de saciedad, tiene un efecto termogénico y aparte tiene un efecto protector de la masa muscular, ¿no? Entonces, la razón por la que estos primeros estudios veían una ventaja de las dietas bajas en carbohidratos era porque no se controlaba por el consumo de proteína. Actualmente ya sabemos que si en una dieta de intervención controlas por el consumo de proteína, es decir, que ambas dietas, ya sea baja en carbohidratos o baja en grasa, tengan la misma cantidad de proteína en estos estudios, los estudios no encuentran ninguna diferencia para la pérdida de peso, sugiriendo que ambas estrategias son adecuadas, ¿no? Pero bueno, este libro más estos estudios iniciales pues empezaron a dar a luz al famoso modelo de la carbohidrato, insulina, obesidad, ¿no? Este modelo sugiere que cuando nosotros comemos carbohidratos, la insulina se dispara, porque la insulina pues tiene el rol, la analogía que utilizaban todos los profesores en el primer año de medicinas, nutrición, cualquier cosa de salud, es que es la llavecita que va a la célula para que abra la puerta para que el azúcar pueda entrar, ¿no? Eh, esta insulina particularmente también tiene un efecto que es o sea, no solamente permite que el azúcar entre a las células, sino también que la grasa entre los adipocitos y particularmente inhibe el proceso de lipólisis. El proceso de lipólisis es de la liberación de adipocitos eh, para la utilización de las grasas como fuente de energía, ¿no? O sea, los adipocitos son las células que tenemos en nuestro tejido adiposo, es decir, abajo de la piel, en la pancita, en donde se nos acumule. Entonces, la insulina, cuando ésta se eleva, inhibe el proceso de lipólisis, es decir, previene que la grasa salga de este tejido adiposo. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Si tú consumes una dieta alta en carbohidratos, una dieta de alto índice glucémico que dispara mucho la insulina, la idea es que nunca dejas que este proceso de lipólisis empiece. ¿Por qué? Porque tienes la insulina a través del día muy elevada, ¿no? Em, lo que en turno generaría que como tienes, digamos, atrapada la energía en las células porque estás inhibiendo ese proceso de lipólisis, tu cuerpo siente unos bajos niveles de energía porque hay bajo sustrato energético en la sangre. ¿Por qué? Porque la grasa está atrapada, porque la insulina no la deja salir, digamos. Entonces, la idea es que también esto te genera más hambre y se hace un ciclo vicioso que eventualmente llevaría a la obesidad. Ese es como la idea general del modelo de insulina carbohidratos, ¿no? La pregunta es, ok, esa es una hipótesis, esa es una idea que se tiene en académicos, o sea, académicos siguen investigando acerca de eso. La pregunta es, ¿qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto vemos que esto sea el caso? La respuesta corta es que no. Modelo de la insulina de carbohidratos no hay tanta evidencia que sugiera, o sea, no hay ningún tipo de evidencia que sugiera que este es el modelo dominante para la pérdida de peso o la obesidad, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Nos podemos remontar incluso hasta ciertos estudios que de hecho estaban antes de estos primeros estudios iniciales que se hicieron antes de los 2000, en donde no recuerdo el nombre del profesor actualmente, pero cuando eventualmente te puedo pasar esos estudios y para cuando se haga la descripción del podcast, ahí podemos ponerlos cada uno, que hablaba acerca de esta dieta del arroz, en donde individuos consumían prácticamente una dieta del 90-95% de carbohidratos y tenían niveles de insulina, perdón, que tenían un índice glucémico, estos alimentos relativamente alto. El arroz blanco es uno de los alimentos que por sí solo tiene el índice glucémico más alto, de los más altos. Y estas personas perdían peso, ¿no? O sea, estas personas perdían peso, ¿por qué? Porque consumían menos de lo que gastaban, ¿no? Si fuera cierto esta idea, simplemente esto no pasaría, porque la insulina no permitiría este proceso que suceda, ¿no? Eh,
si le sumamos ahora los estudios que tenemos más modernos con respecto a eso, no ha habido ningún estudio contundente que muestre que la insulina sea un factor determinante para promover o para evitar que se pierda peso, ¿no? Uno de los estudios más recientes, es decir, recuerdo el nombre, se le conoce como el estudio Diet Fits, que se hecho por Christopher Gardner, un profesor en la Universidad de Stanford, que comparó una intervención de 12 meses de dieta baja en carbohidratos versus dieta baja en grasa y encontraron que no hubo diferencias significativas entre ninguno de los dos tipos de pérdida de peso. O sea, las personas que perdieron peso perdieron exactamente, perdieron prácticamente lo mismo, independientemente si lo que disminuía era carbohidratos o si lo disminuía era grasa. Y en estas personas se encontraron que los cambios en insulina que hubieron, que sí, había mayor liberación de insulina en aquellos que seguían la dieta eh, alta en carbohidratos o bajo en grasa, no tuvo ninguna inferencia en el proceso, ¿no? O sea, no impidió que la pérdida de peso sucediera. Y, y luego muchas personas se preguntan, ¿pero por qué, no? O sea, si me acabas de explicar que la insulina bloquea la lipólisis. Y aquí me doy cuenta que mucha gente no, o sea, se le olvida un aspecto muy importante que a veces parece muy obvio, pero pues, nada más están viendo la mitad del proceso. O sea, porque mira, yo te digo, es que tú estás comiendo 3, 4, 5 comidas con muchos carbohidratos, la insulina siempre la tienes alta, entonces nunca permites que se esté el proceso de lipólisis. Y yo te digo, seguro, piénsale tantito más en qué periodo no estás liberando insulina porque no estás comiendo. ¿Cuál crees Mientras que sea? duermes. Exacto. La gente a lo mejor cree que se apaga el metabolismo mientras duermes, no. Sí, Todo sí, sí, sigue se avanzando, desactiva todo. todo sigue avanzando. Mientras duermes es un periodo que se le llama, conoce post-absortivo o periodo también de inicio del ayuno. Ahí la insulina está en los suelos, bajísima. El glucagón es como digamos la hormona contraria, está trabajando y hay una liberación de ácidos grasos enorme. Entonces, lo que en 24 horas determina si pierdes peso, ¿no? Son las calorías, ¿no? Entonces, sí, pues actualmente en la ciencia no hay una fuerte evidencia que sugiera que este modelo sea el mejor modelo para explicar el proceso de obesidad. No sé si hay algo. En el estudio, sí, yo creo que con esta información queda claro. Yo tenía una duda del Ujú. estudio que comentas que compararon la dieta baja en carbohidratos y la dieta baja en grasas. ¿Había un déficit calórico común en ambas? Sí, 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 sí. O sea, ambas Lo estaban único que diseñadas para variaba perder era peso. el de... Vale, o sea, lo El único que porcentaje variaba era de... eso. Sí, 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 sí. Y ese no solo es el único estudio, es un estudio que menciono porque se ha citado bastantes veces, porque el investigador al ser de Stanford es muy popular y demás, pero hay metaanálisis que confirman esto. O sea, no solamente es ese estudio, o sea, la mayoría de los estudios es que ambas estrategias son buenas. Y siempre lo menciono, o sea, eso significa que se puede comer bajo en carbs, o sea, es adecuado. O sea, es una estrategia que se puede tener. Si se apega a tu estilo de vida por X o Y, adelante. ¿No? Eso es lo que siempre trato de decir. Pero eso no significa que los carbohidratos sean lo que causa el problema de obesidad. Totalmente. Además, los carbohidratos hay gente que supongo que los asimila mejor que otros. Hay gente que a mí, por ejemplo, si como muchos carbohidratos al mediodía, a mí me pega un bajón y necesito descansar un rato. En cambio, si es más cantidad de proteína, siento que estoy más activo. Mentalmente tampoco tengo el brain fog este, ¿no? Que se dice como que estás medio, Ujú. tienes como nublado. Y a mí personalmente me sienta mucho mejor. Entonces, siempre me decanto un poco más para ir un poco más bajo en carbohidratos. Pero eso no quiere decir, como tú has dicho, ¿no? Que los carbohidratos sean el demonio. Claro, claro. Sí, no, llegamos a la cuestión del aspecto individual, ¿no? O sea, si a la persona le gusta eso, adelante. Porque, por ejemplo, también he visto colegas que dicen, sí, no, o sea, una dieta baja en carbohidratos para el gimnasio es lo peor. O sea, ok, podemos analizarlo, pero de hecho o sea, no, tampoco hay tanta evidencia que diga que disminuye el rendimiento al 100%. O sea, se puede, porque el cuerpo es bastante adaptable, ¿no? O sea, al final de cuentas va a ser que es lo que se apega más a tu estilo de vida y a tus gustos, preferencias y a todos esos aspectos que día con día puedes ir identificando con que te sientan mejor.
Háblame un poco de la fruta. ¿Qué pasa con la fruta? La fruta por la noche, la fruta engorda, la fruta es el demonio. ¿Qué está pasando con la fruta? Sí, no, o sea, también es otro de los temas que le gusta mucho a la gente. O sea, que lo ves por excelencia en los charlatanes, ¿no? O sea, una demonización de la fruta se vuelve muy indicador, muy indicativo de problemas con esto, ¿no? El problema con la fruta es lo que yo le llamo la sobre extrapolación de mecanismos, ¿no? Que, que porque cuando hablan de la fruta, hablan de la fructosa, ¿no? Y la fructosa la conectan con el jarabe de maíz de alta fructosa, que es es este azúcar añadido que se ha utilizado mucho en la industria alimentaria a través de los tiempos y se ha asociado con el hígado graso, por ejemplo. No obstante, los investigadores, de hecho, o sea, lo que se ha visto particularmente con el jarabe de maíz de alta fructosa es que solamente si lleva un exceso calórico es cuando se ve la deposición de lípidos en el hígado. De hecho, hace poco estaba escuchando un podcast se llama, el host del podcast se llama Doctor Mike, y estaba teniendo a el Doctor Lane Norton, que creo que es uno de los que te había mencionado con anterioridad, es uno de los principales divulgadores de ciencia de nutrición y demás, que de hecho esta persona conoció al investigador que fue el que descubrió este efecto del jarabe de maíz en alta fructosa, que muchos de sus estudios vienen en ratones. Y estaban en una conversación y demás, y otro investigador le dice a ese investigador del jarabe de maíz de alta fructosa, de que, oye, pues deberían banearlo por completo porque causa hígado graso. Y el investigador le dijo, no, solamente si esto lleva un exceso de calorías. Y el otro investigador, pero ¿cómo? Si tú eres el que lo publica y es como, sí, te enseño mis publicaciones. Es porque es un exceso de calorías que viene del jarabe de maíz de alta fructosa. Cuando se lo da en una dieta que se le conoce como isocalórica, no hay, de hecho, un aumento del hígado graso, ¿no? Eso no quiere decir que el jarabe de maíz de alta fructosa sea sano, porque lo que sabemos es que aumenta mucho la densidad energética de los alimentos y demás, ¿no? Pero Perdona que entonces, te sí, interrumpa. ¿El claro. hígado... ¿Puedes comentar lo que es el hígado graso? Sí, el hígado graso es un proceso en el cual, como su nombre lo indica, una, un almacenamiento ectópico de grasa. El término ectópico es fuera de su lugar de correspondencia. O sea, la grasa normalmente la tenemos que almacenar en el tejido adiposo, que se encuentra de manera subcutánea y visceral, pero cuando se le llama ectópico es cuando se empieza a infiltrar en órganos que no debería estar. Uno de ellos que se puede hacerlo es el hígado. La manera más común y sencilla de desarrollar hígado graso es con un exceso de consumo de alcohol. Sin embargo, también existe lo que se le conoce como Non-Alcoholic Fatty Liver Disease o enfermedad del hígado graso por no consumo de alcohol, que este está asociado a aspectos de obesidad, diabetes tipo 2 y demás, ¿no? Que es la infiltración de grasa en el hígado, que esa infiltración lleva a todo un proceso inflamatorio y de estrés oxidativo en el hígado, ¿no? Eh, entonces, retomando un poco, ¿todo claro con ese aspecto? ¿O quieres Sí, sí, sí. Para dar eh, un poco de contexto, porque si lo claro, nombras claro. alguna vez... Claro, claro. Entonces, desde ahí llega el punto entonces de la fructosa, ¿no? La fructosa que está en la fruta, como es la del hígado graso, que se encontró, bla, 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 bla. Entonces la fruta, aguas, hígado graso, ¿no? Y surge mucho de procesos, de ciertos procesos mecanísticos que para no irme mucho a detalles, que hablan acerca de las diferencias que puede haber entre la glucólisis y la fructólisis, que estos son dos vías metabólicas para destruir la glucosa o la fructosa para generar energía y demás, ¿no? Porque pues para no irme mucho a detalles, porque pues una clase de esto tomaría 2 horas completas. El punto es como, ok, bueno, tú hiciste tu especulación en base a mecanismos que vienen de estudios de ratones acerca de que la fruta es lo peor porque tiene fructosa. ¿Qué dicen los estudios en humanos? O sea, cuando vemos esto en humanos, ¿qué dicen, no? Y en nutrición tenemos dos formas de evaluarlo. Una es a través de los estudios de corte prospectivo, que es los que nos dejan evaluar a las personas por 10, 15, 20 años. Tú las sigues y divides al inicio del estudio quiénes son los que consumen más frutas, quiénes son los que consumen menos frutas, todos sin la enfermedad que tú quieres investigar. Y después de 20 años analizas quiénes son los que desarrollaron
obesidad, hígado graso en las personas que consumieron más frutas versus las personas que consumieron menos frutas, ¿no? Y también lo puedes tener a un nivel de los ensayos clínicos, es decir, ahí es donde tú traes personas al laboratorio y les das, oye, tú vas a comer mucha fruta y tú vas a comer poquita fruta. Vamos a ver qué cambia a nivel de los biomarcadores intermediarios, ¿no? La evidencia contundente con respecto a la fruta cuando la evaluamos desde estas dos vertientes, y cuando me hablo de referencia contundente es de las cosas que más sabemos de nutrición, es que las frutas son no solamente no relacionadas a la obesidad o no relacionadas al hígado graso, sino protectoras contra esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la fibra no solamente es fructosa, la fruta no solamente es fructosa, sino tiene fibra, es un ejemplo. La fibra también es de las cosas de nutrición que tenemos más evidencia, o sea, es evidencia muy, 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 muy bien hecha, que ha estudiado demasiadas personas por demasiados años, que la fibra es buena para la salud, ¿no? ¿Por qué? También lo tenemos con la fibra, tiene principalmente dos, dos aspectos de por qué es buena, ¿no? Una es mucho relacionada con respecto al tránsito intestinal, es decir, que también tu motilidad en el intestino funciona. Eh, eh, Básicamente, lo que permite es que tus evacuaciones sean adecuadas, que sean de las características que están asociadas con salud. Porque, por ejemplo, cuando una persona consume bajos niveles de fibra, está asociado con el incremento eh, en inglés se llaman polyps, en español creo que sí son pólipos. ¿Pólipos? Sí. Básicamente puede haber impactación de comida ahí porque no ha habido un tránsito intestinal adecuado. Creo que sí es pólipos, ¿no? Eh, Sí. eh, bueno, es una es una enfermedad que se asocia con el bajo consumo de fibra y también es un factor de riesgo para el cáncer. ¿Por qué? Porque esos pólipos generan demasiada inflamación y daño oxidativo en esas áreas del intestino, ¿no? Entonces, uno es con respecto al tránsito intestinal y el otro por cómo se relaciona con el metabolismo de la bilis y del colesterol, ¿no? Tenemos un proceso de resorción del colesterol, que el colesterol se elimina en el intestino y luego se puede reabsorber. La fibra jala el colesterol, entonces se reabsorbe menos colesterol. Entonces, entre más fibra consumas, disminuye tus niveles de colesterol de colesterol sanguíneo, ¿no? Entonces, esas son las dos vertientes, desde un nivel cardiovascular y desde un nivel de prevención del cáncer de colon, particularmente. Bien. Entonces, el tema de, volviendo un poco a lo de antes, que era ¿Mm? que la fruta no solamente no es que no sea mala, sino que es buena porque tiene la parte de fibra y vamos por ahí, ¿verdad? Sí. Y el otro compuesto son los que se le llaman compuestos bioactivos, que ahí es cuando se escuchan muchas cosas como es que los carbohidratos no son esenciales, entonces no deberías comerlos. Es como es que la nutrición no nada más es acerca de lo que es esencial. ¿Por qué? Porque existen ciertos compuestos bioactivos. No sé si has visto como estas tablitas que dicen, consume de color verde para estos compuestos, consume de color naranja para estos compuestos, morado para esto, blanco para esto, ¿no? Todos esos son compuestos bioactivos, son compuestos que no tienen una función nutricional. Eso quiere decir que si no los consumes no te mueres de deficiencia de esos, pero tienen funciones en la salud que se han asociado con buena salud, ¿no? De hecho, uno de los principales investigadores de los polifenoles no les llama life essential, sino lifespan essential. O sea, son esenciales para que tu vida sea duradera, ¿no? Un ejemplo son las famosas antocianinas que están en las moras azules, ¿no? Las Arándanos, todo timanes, este tipo de... sí, arándanos, fresas y demás. Todas esas, por ejemplo, a un nivel cognitivo se ha visto que tanto en ensayos clínicos como en estudios largos donde se habla de reducción del riesgo de enfermedades de deterioro cognitivo, se han asociado y en este caso entendemos los mecanismos de cómo estas antocianinas tienen un efecto positivo a nivel del cerebro, ¿no? Entonces, la fruta por esos dos factores es más adecuada. Bien, mensaje final entonces. Consumamos Come fruta, fruta. que no nos vamos a morir por la fruta. Sí, no, claro que no.